Arrancando de 0, intervalos de amplitud 10, de 0 a 120, esos son los extremos, divididos en intervalos de clase. Entonces, la amplitud de este intervalo es 10, la marca de clase es X, la frecuencia de ese intervalo particular, 0. La que va de 10 a 20, marca de clase, está ahí en el medio del intervalo, 15, frecuencia del intervalo, 4. Esto, ¿se acuerdan de estadística descriptiva? ¿Se acuerdan todos cómo se hacía? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, acá tenemos la frecuencia relativa en decimales. ¿Cómo la obtengo? Dividiendo el valor particular, la frecuencia absoluta de ese intervalo, con respecto al total, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, que el intervalo de más frecuencia, que es este de acá, tengo 735 datos en ese intervalo, con respecto a los 2400, el 30% de los datos están en ese intervalo, que es más o menos central, de 50 a 60. Bien. Esto lo puedo graficar. Ahí lo ven, el histograma. Construido con esa frecuencia relativa, con estas marcas de clase. Este es el histograma, tal cual lo venía haciendo hasta ahora. Puedo calcular los parámetros que necesito, que son el promedio, como hacía la marca de clase por F, o sea, el promedio ponderado, y esto después lo divido por el total de datos, como siempre se calcula el promedio. Obtengo una media. Observen acá el gráfico, antes de mostrar el valor de media. ¿Qué valor de media esperan obtener en esa distribución? ¿Alrededor de qué valor? 55. 55. Más o menos por ahí. 55, por 735. O sea, no tiene que ser, o sea, como siempre les digo, no pueden responder huevadas. Si hacen todo el cálculo y la media les dio 95, está mal, no hay ninguna duda, ¿no? De la simple observación del dato, entonces, bueno, me da una media 56. ¿Es aceptable? Sí, lógica. ¿Puede haber error acá? Sí, claro. Me puedo haber equivocado en carga de alguna cosa, pero el resultado, de todas formas, es coherente. Bueno, ahí tengo la varianza y el desvío. O sea, la media y el desvío. Parámetro de posición central, parámetro de dispersión calculado desde la realidad, de la distribución de los datos. Hasta ahí es lo que vimos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Esto es estadística descriptiva. Bien, tengo ahí el histograma, tengo la media, tengo el desvío. Bueno, este histograma está escrito en escala en la escala común, la escala decimal en este caso, donde el área de este histograma es proporcional a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la leo acá. La leo acá al costado. Acá leo la frecuencia relativa de cada intervalo. Si yo lo escribo en escala de densidad, o sea, si en vez de poner esta escala divido por la amplitud del intervalo, en escala de densidad, lo que voy a obtener es el mismo histograma medido en escala de densidad, de tal forma que el área que está acá no va a ser proporcional a la frecuencia relativa, sino va a ser igual a la frecuencia relativa. O sea, lo que voy a lograr con esa escala es que el histograma que estoy viendo, escrito ahora ya en forma de escala de densidad, sea igual a 1 el área. O sea, la probabilidad, la frecuencia relativa en este caso, va a estar dada directamente por el área del histograma. O sea, el área del histograma es 1, el 100% de la probabilidad, escrito en esta escala. Y en esta escala voy a comparar, acá creo que se lo puse, ¿ves? En esta escala voy a comparar todo lo que, todos los modelos que tienen que ver con esto. El primero es el histograma, el área ahora de ese histograma es 1, esto es la representación de los datos tal cual están. La curva de densidad real, real entre comillas, que sería lo mismo que el histograma, que es esta que aparece ahí, el rosa,
Lo mismo que el histograma, pero unido por líneas suavizadas, o sea, tendría forma de curva y no forma de columnas adosadas, como son el histograma, pero es lo mismo, básicamente lo mismo. También desde la realidad, el área bajo la curva, bajo esa curva rosa, sería también igual a 1. Y por último, un modelo matemático, una función matemática, que permite describir esa realidad de una forma bastante buena y aproximada, que es la curva que aparece en negro. ¿Y de dónde saqué esa curva que aparece en negro? Que es la curva de densidad según Gauss. ¿De dónde saqué ese modelo matemático? ¿Cómo lo construí? Lo construí a partir de la media y el desvío que hallé antes. O sea, con esa media, con ese desvío, voy a obtener una curva ideal, que es la que está en negro, que pretende describir la realidad. Ustedes ven que la descripción de ese modelo matemático es bastante buena. O sea, ¿es la realidad? No. Y entonces, ¿por qué no me quedo con la realidad, con lo que me dice el histograma o la curva de densidad? Y no sigo con este modelo matemático. Bueno, porque a partir del modelo matemático, con una función matemática, yo puedo calcular rápidamente un montón de cosas. O sea, la utilidad práctica es enorme. Enorme. Desde luego, si ese histograma tuviese más valores y lo que estoy representando realmente tuviese una distribución más o menos normal, es probable que aún se ajustase más, que no hubiese esas diferencias que aparecen en pantalla. O sea, podríamos decir que esta curva de distribución normal se ajusta bastante bien a la distribución, pero si ustedes ven algún otro tipo de distribución, con intervalos incluso más pequeños, verán que el ajuste es sorprendentemente más logrado. Entonces, ¿ven las diferencias? Las dos primeras, el histograma y la curva de densidad real, son la descripción de la realidad. El otro es el modelo matemático, construido a partir de la medida y el desvío que obtuve de la tabla inicial. Profe, Sí. yo no pude superponerlas. Sí, es difícil. Yo les ¿Lo di podrá ahí explicar una... eso? Porque yo intenté hacer, pero no me salía. No me Está bien, salía pero y lo dejo para después. Hay bueno, una pequeña ayuda, porque no me quiero... quiero ahora fijar un concepto. Lo que bueno. está diciendo la compañera es cómo hace para poner todo el mismo gráfico. Creo que Sí, le perdón, a puse mí no me ahí salía. en la pantalla alguna forma de hacerlo. Sí, profe, yo también la vi, pero no pude. Está bien, está bien. Creo que se puede Después ir se los muestro. haciendo el Obviamente, gráfico. por ejemplo, pueden hacer el histograma y la curva de densidad, la campana de Gauss, a partir de los valores que aparecen acá. Simplemente seleccionando uno y otro y ya está. Entonces es una manera de que aparezcan dos de ellos. Y después, las dos que son equivalentes, que son el histograma y la curva que está en rosa, son equivalentes. O sea, se construyen a partir del mismo rango de datos. Entonces, una de las maneras de hacer tal cosa es duplicar el gráfico y después cambiar el tipo de gráfico. La indicación al respecto está, si mal no recuerdo, ahí en el trabajo, como para que ustedes vean cómo se hace una y otra. Y para graficar la que está en negro y el histograma, basta con seleccionar los datos y construir los dos juntos desde ahí. Pero bueno, sé que es un poquito complicado, pero es una cuestión de procedimiento. No quiero distraer la atención en eso, sino centrarla en la cuestión central acá, que es entender qué es una cosa y la otra. Entonces, el histograma y la curva que está en rosa son las distribuciones reales. La otra es el modelo matemático. Entonces, esto es lo importante. ¿Qué es esto de la campana de Gauss? Un modelo matemático construido a partir de la media y el desvío típico, la media aritmética y el desvío típico estándar. Con esos dos parámetros yo ya construyo esa curva. Es una curva modelizada. ¿Es la realidad? No, pero se aproxima mucho a ella y permite describirla con facilidad. Esto es lo importante. ¿Me sigue? Sí. Bueno.
Entonces, ¿qué es esto de Gauss? Un modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático? ¿Aparecen muchos modelos en las cuestiones que tengan que ver con los seguros? No. Habitualmente las distribuciones de probabilidades en seguros no siguen ningún modelo matemático, por eso solamente usamos promedios y desvíos como mucho, pero sobre todo promedios, o sea, los valores de esperanza matemática, porque no hay manera de que alguna función matemática describa esas situaciones que no siguen ningún patrón, o por lo menos todavía no se ha hallado. Entonces no hay patrones para seguir, no hay regularidades que encontrar, por lo tanto no hay modelos matemáticos que describan las situaciones que aparecen con las distribuciones de probabilidades que aparecen en las cuestiones de seguros, salvo que tengan que ver con cuestiones por el estilo. O sea, alguna cuestión a analizar en seguros, no tanto en cuanto a siniestros, sino a otras cuestiones, pueden tal vez ser asimilables a este tipo de distribuciones. ¿Se ven siempre? Sí. ¿Por qué? Porque son muy habituales en la vida cotidiana. Muy habituales. Por ejemplo, en un proceso de fabricación, donde usted fabrica repetidamente la misma pieza, esas características de la pieza, puede haber montones, dureza, resiliencia, largo, ancho, paso de un tornillo, qué sé yo, lo que se les ocurra medir en una pieza. Ustedes quieren hacer todas piezas iguales, la realidad es que las piezas nunca son iguales. Si tuviéramos un instrumento que las mide con la suficiente precisión, veríamos que son todas distintas, pero que esas medidas, las medidas en cuestión, las que estoy midiendo, tienden a un valor central, que generalmente es aquel que pretendemos, con el cual pretendemos fabricar la pieza. Por ejemplo, el ejemplo del largo de los remaches, yo hago remaches de 5 centímetros. Me sale todo de 5 centímetros y no, pero me salen en torno a esos valores. Entonces, la distribución del largo de los tornillos sigue una distribución normal, y ahí sí sigue una distribución normal. Si ustedes hacen el relevamiento, seguramente va a estar muy cercana ese histograma de largo de los tornillos o los remaches a un modelo matemático como el que aparece en pantalla. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. De hecho, en la industria se usa, o sea, la industria con algún tipo de control, no te estoy hablando del tallercito, pero de la industria grande, siempre usan lo que se llaman gráficos 3 sigma. 3 sigma, ¿a qué le suena de lo que vimos antes? ¿A qué le suena 3 sigma? En un proceso de fabricación, los gráficos 3 sigma hablan de un proceso ideal de fabricación donde los resultados están esperables, se esperan dentro de un rango de la media más o menos 3 desvíos. Y eso se usa también para encontrar en el análisis permanente que se hace del proceso de fabricación, para encontrar posibles anomalías. Por ejemplo, si yo estoy llenando botellas, como el ejemplo anterior, y sabemos que el desvío es 20, la media 1000, y yo tomo muestras y veo que permanentemente esas muestras tienden a estar por arriba de la media, o peor aún, en valores mayores a la media más tres desvíos, es probable que la máquina esté descalibrada, esté llenando de más. Y así, en otro análisis, lo mismo pasaría si tuviera valores muy por debajo de la media. O sea, hay las tablas o algún tipo de secuencia de obtención de datos que marcan anomalías en el proceso de fabricación. Si yo tomo una botella al azar, tengo un 68% de probabilidades que tenga entre 980 y 1020. O sea, el 68% de las muestras, más o menos, deberían estar dentro de ese rango.
Si esto empieza a marcar un sesgo, es que la máquina se está descalibrando. Obviamente hay varias señales de alarma en esto. Por ejemplo, encontrar una botella que tenga 1100 centímetros cúbicos es una señal de alarma, porque es altísimamente poco probable que esté por arriba de los 3 desvíos. ¿Le sigue? Sí, profe, pregunta, ¿sesgo qué sería? ¿Un desvío? O sea, cuando usted dice que si la máquina presenta un sesgo, es un desvío en lo que estamos esperando. Claro, claro. O sea, yo ya sé que si todo funciona normalmente, en el caso de las botellas, el 68% de las muestras tienen que caer más o menos dentro de ese rango. Si yo tomo 100 muestras, 68 más o menos deberían caer ahí. ¿Me sigue? Por decirlo burdamente. ¿Van a caer juntos 68? No. No. Pero hay secuencias de datos establecidas para los cuales si obtengo, por ejemplo, más de un dato de la muestra por arriba de los 3 sigmas, ya tengo que parar el proceso de fabricación. Si encuentro 2 por fuera de los 2 desvíos, 2 o 3 de 100, por ejemplo, también tengo que parar el proceso de fabricación, que indica mucha dispersión. Si encuentro 2 de un lado, o sea, no quiero aburrir con la cuestión industrial, pero se basan en esto. Se basan en esto. De hecho, se llaman así, gráficos 3 sigmas. Es más, el desperdicio, por ejemplo, aquellas piezas que no sirven, también generalmente tratan de estar ubicados por acá. Por ejemplo, los límites de tolerancia, supongan ustedes que acá las botellas de menos de 3 desvíos, o sea, de menos de 940 o de más de 1060 tengan que ser descartadas. Si esa tolerancia coincide acá con los 3 desvíos, voy a estar descartando solamente el 0,15% para cada lado, o sea, 0,3% total de las botellas. ¿Me sigue? Sí. ¿Le siguieron? En un proceso de fabricación, ustedes tendrán una tolerancia. El remache, por ejemplo, si el remache tenía 5 centímetros y mi tolerancia es, no sé, lo que fuese, el 5% de ese valor o 0,3 centímetros de fabricación, significará que se toleran remaches o se aceptan remaches como buenos, aquellos que tengan entre 4,7 y 5,3 centímetros. Los que estén por fuera de esos valores se rechazan. Entonces, si el desvío es 0,3 y este valor central es 5, tendré un 5% de desperdicio de remaches. ¿Lo ven? Todo esto es desperdicio y todo esto también. ¿Me sigue? Sí. Sí. Entonces, si yo sostengo que 5% es mucho, lo que tengo que hacer es bajar el desvío, calibrar la máquina para que tenga menos dispersión y en consecuencia llevarlo, por ejemplo, a que el 3 sigma, este lugar acá, la media menos 3 sigma, coincida con el límite de la tolerancia. Todos estos análisis se hacen en la industria. O sea, cuanto a la fábrica crece y necesitamos un análisis más científico de la cosa, siempre caemos a esto, siempre. Es un proceso de fabricación importante, más allá del tallercito, ya implica una más incidencia de los análisis estadísticos, matemáticos. Siempre. O sea, en cualquier cuestión que ustedes aborden, el seguro, la fabricación de piezas, lo que fuese, con cuanta más profundidad necesiten analizar el tema, más matemática, más estadística y más materias del área van a necesitar. Esto es así. Si su intención es atender al cliente y hasta ahí no más, o cobrarle al cliente siendo productor de seguros y nada más, bueno, no necesitan gran cosa. Pero con cuanta mayor capacidad de análisis se requiera, más matemáticas van a necesitar. Esto atraviesa a todas las disciplinas, incluso a las sociales.
sea, con cuanta más profundidad necesito analizar un tema, más matemática voy a necesitar. Esto es común a todo. Entonces, lo pueden analizar superficialmente, no necesita mucha matemática. Lo quieren analizar con alguna profundidad, ya empieza a necesitar más matemática. Lo quieren analizar con mucha profundidad, ya necesita mucha matemática. Esto es así. O sea, el mundo no sería tal sin la matemática. De hecho, aprendimos a escribir números antes que a escribir palabras. Son previos. Bien, ya me empiezo a ir para cualquier lado. Bueno, volviendo a lo anterior. ¿Se entendió esto del modelo matemático? Sí, profe. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un modelo matemático. ¿Para qué sirve? Para describir algunas situaciones de la realidad. Bueno, este es justamente el de los remaches, que lo habíamos visto ayer. Bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a volver un poquito al cálculo matemático, al Excel. El problema trataba de fabricación de remaches. Esa fabricación de remaches tenía media 5 centímetros, o sea, el largo del remache era 5 centímetros. El desvío, calculado a partir de los relevamientos iniciales, era de 0,15, con lo cual, fíjense que al gráfico, ahora vemos cómo lo construimos, en el gráfico ya estoy viendo, o sea, con esos dos datos, con la media del desvío, ustedes tienen que estar imaginando en su cabeza esto que está en pantalla. Eso o esto que está en pantalla. O sea, no hace falta hacer nada, ya en su cabeza tiene que aparecer eso. ¿Me sigue? Entonces, yo le digo media 5, desvío 0,15, en su cabeza aparece eso. Y ya saben que entre la media menos un desvío, 4,85, la media más un desvío, 5,15, entre 4,85 y 5,15 está en el 68% de los remaches, el largo de los remaches. Y que la media menos 2 desvíos, o sea, 4,70. La media más 2 desvíos, 5,3. Entre 4,7 y 5,3 está en el 95% de los remaches. Por lo que es lo mismo, por fuera de ese rango, solo el 5% de los remaches. Y si me paro la media más menos 3 desvíos, entre 4,55 y 5,45 están prácticamente todos, o sea, el 99,7% de los remaches. ¿Es imposible hallar remaches por fuera de este último rango? No, pero es altamente improbable. ¿Me sigue? Sí. Esta imagen es previa a hacer cualquier cosa. Bueno, o sea, esto apareció en sus cabezas sin que yo, apenas diciéndole el valor de la media y el desvío. Bien, así las cosas. ¿Cómo construimos esto? Bueno, como siempre, todas las funciones, para hallar la curva, tengo que darle valores a X y valores a Y. Tengo que ser un poco piola al hacer esto, de no poner cualquier valor, sino tratar de obtener un gráfico centrado para que quede mucho más lindo a la hora de graficar, para que sea más visible la curva. O sea, ¿podría haber arrancado con cualquier valor? Sí, podría haber arrancado 4, 4,10, 4,15, puedo haber hecho eso, sí, puedo haber hecho eso. Pero en general, yo les diría de que no, que tomen especial relevancia a la hora de hallar estos valores de X y de Y, para que entre ellos aparezcan el punto que tenga que ver con la media menos un desvío, más menos un desvío, la media más menos 2 desvíos. O sea, este valor, les recomiendo yo, lo voy a poner en amarillo, tiene que aparecer siempre, este también, este también,
Este es un criterio propio, nada más. Entonces, fíjense... Esos datos, profe, disculpe, esos datos que está pintando en amarillo, ¿puede repetir lo que significan? Claro, o sea, ¿con qué criterio? Yo puedo, a ver, puedo poner cualquier valor de x, cercano a 5, y me va a dar la curva igual. Mi recomendación a la hora de marcar estos puntos característicos y que tengan más relevancia es, porque son muy importantes, por eso lo hago, es que tomen valores donde aparezcan esos valores de la media menos un desvío, más menos un desvío, la media más menos dos desvíos, y por ejemplo algún valor intermedio. Entonces, si yo quiero que aparezca 5 y 4,85, o por ejemplo arrancando del primero 4,4, esto es la media menos 4 desvíos. La media menos 4 desvíos estamos en 4,4. La media menos 3 desvíos estoy en 4,55. Entre medio de los dos, para lograr un poco más de precisión en la curva, puse otro valor intermedio. O sea, sumé al valor inicial 4,4, medio desvío, 0,075. ¿Me sigue? Si el desvío es 0,15, medio desvío es 0,075. ¿Me sigue? Sí. Sí. O sea, si quieren, a alguno que le gusta tanto la receta, pueden arrancar de la media menos 4 desvíos y después hallar puntos cada medio desvío. ¿Ven los marcadores ahí, los puntos donde están? Esto es la media menos 4 desvíos, un valor intermedio. La media menos 3 desvíos, un valor intermedio. La media menos 4 desvíos, un valor intermedio. De esa manera van a obtener un gráfico lindo. Bien. Si pusiesen otros valores, ¿no lo van a obtener? Sí, van a obtener igual la curva. Pero no le va a coincidir acá estos valores característicos que siempre es útil visualizar. Entonces, obtenida esa secuencia, me paro ahí, repito para abajo, ¿no? Me salen todos. Ahí los tienen todos pintados. ¿Lo ven? Los valores de la función se obtienen, ¿recuerdan? Distribución normal n, aparecían, lo voy a hacer acá al costado, miren. Función, bueno, yo la usé en la clase pasada, por ahí me sale, estas son las últimas que estuve usando, ¿no? Me sale ya ahí como usada recientemente, o sea, una vez que la hayan usado una o dos veces, salen las que usaron por última vez. Si no, las buscan en estadísticas, distribución normal n, voy ahí, aceptar. Me aparece valor de x, ¿qué tengo que hacer? Selecciono ahí, ¿lo ven? Media, estos son los parámetros, ¿qué media tenía esto? 5. 5. ¿Qué desvío? 0,15. 0,15. 0,15. Y acá una sentencia lógica, una palabra, valor lógico, que hace referencia a cuál de las dos fórmulas posibles voy a usar. La distribución acumulativa, que es la que está al lado, todavía no. Vamos a usar la de la función de densidad de probabilidad, que tengo que poner falso. Se escribo falso. Enter. O sea, en la distribución es falso y en la acumulativa era verdadero. Claro. Ahora vamos a la acumulativa. Para hallar la curva, pongo falso y me va a dar la función de densidad. Que es este valor que, como ven, hallo ahí. La diferencia entre la cantidad de decimales de uno y otro es simplemente por el tamaño de la celda, ¿no? Trunca hasta donde entran los números. Ven que acá entran más números, aparecen más. Sea como fuese, Excel siempre va a tomar la totalidad de los decimales, por más que muestre solo algunos. Bueno, ¿vieron cómo se hace? Entonces, lo hice ahí, me paro ahí, repito para abajo y obtengo todos los valores de la función. Con esto y esto, voy a graficar ahí, dispersión, selecciono, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y ahora qué hago? Insertar. Insertar, dispersión. Dispersión. Si pongo esto, solo aparecen los puntos. ¿Ven? Dispersión solo con marcadores. Si pongo esto, son los puntos unidos por líneas suavizadas, que es lo que yo hice acá. Si pongo esto, son los mismos puntos, pero unidos por líneas rectas.
y estos otros dos son sin ver los puntos. Por ejemplo, si hubiese usado ese, me aparece esto que está acá. Fíjense que entre esto y esto hay diferencia. La diferencia está en la edición. Entonces, como mi interés está en esta curva, lo que hago es maximizar el área de la curva entre los valores que estoy hallando. Entonces voy a editar el eje, me paro ahí y empiezo a editar el eje. Arranco, por ejemplo, los valores de X en vez de 0, como están ahí, los arranco en mi valor menor, 4,4. Si el valor mayor va a ser 5,6, el máximo que aparece en la tabla, eso me permite visualizar muy bien la curva. La vemos con más detalle. La diferencia entre esto y esto es la edición, nada más. ¿Le sigue? ¿Le sigue? Bien. Bueno, y la otra cuestión es el área bajo la curva que me da la probabilidad. Eso también me lo da Excel. Es la columna que puse al lado, me da la probabilidad acumulativa, o sea, la probabilidad de que X, la variable, sea menor a un cierto valor XY, que es el que corresponde a cada caso particular. O sea, el área bajo la curva desde menos infinito hasta el valor en cuestión. Por ejemplo, si me paro acá, en 4,85, ven que la probabilidad acumulativa me da 15%, 0,15. Si me paro acá, lo que me va a estar devolviendo esta probabilidad acumulada es el área bajo la curva desde menos infinito hasta el valor en cuestión, hasta 4,85. O sea, este sector. Todo el área, que es la probabilidad, dijimos, desde menos infinito hasta ese sector. Recuerden que el área total bajo la curva es 1. El área bajo la curva desde menos infinito hasta 4,85 es este valor que aparece ahí, 0,15. Y si, profe, si yo quisiera, por ejemplo, saber el porcentaje de datos entre 5 y, a ver, espere que no veo porque estoy en mi celu, 4,85, yo tendría que restarle a 5, o sea, al 0,50. Claro. De 5 voy a obtener la probabilidad, o sea, el área bajo la curva desde menos infinito hasta 5. Si me interesa obtener la que está entre este valor y este valor, o sea, esta área que está acá, que yo ya sé que es el 34% más o menos, si me interesa esta área, lo que tengo que hacer es a la de 5 restarle la de 4,85. Voy a obtener esa parte de ahí. Acá ya lo tengo de gráfico, entonces me paro ahí, voy a hacer la probabilidad acumulada hasta 5, que obviamente es el 50%, menos la acumulada hasta 4,85. ¿Y qué valor me va a dar eso? Ya lo sabíamos esto. ¿Cuánto era este sector? 34. ¿Ven? 0,34,3. Genial. Si quisiese saber cuál es la probabilidad de tener remaches entre 4,85 y 5,15, ¿qué tengo que hacer? Y me paro a la de 5,15, al área de 5,15, o sea, la acumulada hasta 5,15, el resto la de 4,85. Entonces me paro ahí, igual, la de 5,15 es el 84%, o sea, tengo 84% de probabilidades de obtener remaches de menos de 5,15 centímetros. Le resto la de 4,85, que es el 15, y me va a dar, ¿cuánto hay entre 4,85 y 5,15? 68%. ¿Cuánto me dio? 68%. Y así entre cualquier otro valor que quiera hacer. Bueno, tengo que avanzar un poquito más en el cálculo y darles algunas otras cuestiones. Son 4 formas de cálculo diferentes, vamos a avanzar ahora en una de ellas. Acá tienen muchos ejemplos, mírenlos. Saquen una captura de pantalla, Este es el problema 2, creo. ¿Captura de pantalla hicieron? Bueno, ahí tienen varios ejemplos para el caso que lo que me pregunten sea cuestiones que tienen que ver con eso.
Hay otro tipo de cuestiones, tres más en realidad, vamos a ver hoy una de ellas, que es cuando me dan la media, me dan el desvío, o sea, me dan la curva de distribución, y me dan, en vez del valor, de un valor de la variable y el cálculo de la probabilidad asociada, me dan al revés, el valor de la probabilidad, y me piden hallar el valor de la variable en cuestión. A ver, por ejemplo, ¿cuál es la medida de remache solo superada por el 10% de los remaches? O sea, me están preguntando, ¿cuál es el valor de X tal que solo el 10% de los remaches valga más que eso? Si yo me paro acá, quiere decir que el área bajo la curva, por arriba de ese valor que todavía no conozco, va a ser del 10%. Fíjense, esta área vale 0,15, esta 2,1. Si yo quiero sumar un 10%, voy a andar más o menos por acá. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Esto es aproximado para que lo visualicen. ¿Lo ven? Sí. Más o menos, profe, ampliemos. 10% dice, ¿qué medida de los remaches es tal que solo el 10% de los valores de remaches están por arriba de ese valor? O sea, a este valor que desconozco, solo lo supera el 10% de los remaches. Como bien ven ahí en las áreas, acá tengo 0,15%, 2,1%, para llegar al 10, el 10 va a estar por ahí más o menos. Este es el valor de X entre la media menos un desvío y la media menos dos desvíos, tal que solo el 10% de los remaches lo supera. Entonces, ubicándolo en esa cuestión, acá yo ya sé que voy a estar en un valor entre 5,3 y 5,15. O sea, voy a estar por acá. O sea, el largo de los remaches, tal que solo el 10% de los remaches lo supera, va a estar entre esos dos valores, de la simple observación del gráfico. Ahora, ¿cómo viene el cálculo? Bueno, el cálculo se hace con una nueva función estadística. A ver si está calculado acá. Entonces, me preguntan, ¿cuál es el valor de XY tal que la probabilidad de que X sea mayor a ese valor XY es 0,10? Como a mí me devuelve la probabilidad acumulada, ese valor XY coincide con aquel valor XY que hace que el 90% de los remaches sean menores a él. Es lo mismo. ¿Me sigue? En términos de lo que devuelve la tabla, recuerden que yo solo tengo que trabajar con probabilidades acumuladas. Como tal cosa no aparece, aparece esta otra. ¿Me sigue? O sea, si yo estoy parado acá, decir que el 10% de los remaches superan este valor es lo mismo de decir que el 90% vale menos de eso. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sería por complemento. O sea, Claro. de una manera. ¿Pero por qué es eso? Porque yo necesito trabajar con esta. Con esta no me aparece en la tabla. Bien. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? ¿Cómo hago ese cálculo? Bueno, voy a usar, a ver si está acá ese en particular. Sí. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Bueno, me voy a parar en la celda del costado. Voy a buscar algo que se llama inversa a la normal. Ingreso ahí. Y fíjense que en vez de ingresar con el valor de X, voy a ingresar y que me devuelva la probabilidad, voy a entrar al revés. Voy a entrar con la probabilidad, en este caso 0,90. La media es 5. El desvío estándar es 0,15. O sea, los parámetros. Y me devuelve un valor de variable tal que el 90% de los datos estén por debajo de ello. O sea, ¿qué valor de variable corresponde
a uno tal que el 90% de los remaches, en este caso, miden menos que él, 5,19. O sea, en vez de entrar con el valor de X y que me devuelve la probabilidad, entro al revés, con el valor de la probabilidad y me devuelve el valor de la variable. Con ese valor hallado, 5,19, voy acá a la tabla. 5,19 queda más o menos por ahí. ¿Resulta lógico? ¿Resulta lógico pensar que el 90% de los remaches miden menos que 1,19? Sí, resulta lógico. ¿Por qué? Porque recuerden que hasta acá tenía el 16% de los remaches, menores a 4,85. Hasta acá tengo el 50% de los remaches. 50% de los remaches valen menos que 5. Hasta acá tengo el 84. El 50 más el 34. O sea, 84% de los remaches valen menos de 5,15. De modo que yo hallé 5,19, resulta lógico pensar que el 90% de los remaches miden menos de 5,19. ¿Lo ven? Otro rápido, para fijar este concepto, que es el que van a tener que hacer para la clase que viene. ¿Cuál es la probabilidad o a qué valor de la variable es tal que el 40% de los remaches miden menos que él? O sea, la probabilidad de que X es menor igual a XY o menor que XY es 0,4. ¿Cuál es el valor de XY? 4,94. ¿Cómo lo hice? Entré con la probabilidad, 0,4, la media y el desvío, y devolvió el valor de las variables. ¿Es lógico ese valor, 4,96? Me paro ahí. ¿Es razonable pensar que el 40% de los remaches miden menos de 4,96? Sí, es razonable. ¿10%? Esto sería una distribución inversa. Que sería, Inversa, por eso se llama inversa de normal. En vez de entrar con el valor de X y que le devuelve la probabilidad, entra con la probabilidad y le devuelve el valor de X. Es como la fórmula que hacíamos en la binomial para averiguarla acá, por ejemplo. Tiene un sentido así. Sí, sí. Ok. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? O sea, ¿qué valor de X corresponde a una probabilidad acumulada del 10%? O sea, ¿qué valor de X hace que el 10% de los remaches midan menos que ese valor? 4,81. Entro con la probabilidad, 0,10, probabilidad acumulada, la media del desvío me devuelve el valor de X. Si quisiese hallar el complementario, o sea, ¿qué valor de X hace que el 90% de los remaches sea mayor que él? Tendría que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque yo siempre entro con la probabilidad de que X sea menor a un cierto valor. Entonces, si me piden de mayor, voy por la complementaria, ¿no? 4,81, siempre me paro en el gráfico. ¿Qué valor de X hace que el 50% de los remaches sean menores a él? Obviamente, la media. Ahí lo ven. Si tengo 50% de probabilidad acumulado, obviamente estoy parado en la media. El 50% de los remaches miden menos que 5 centímetros. Bueno, ¿me siguieron? Aprender es otra cosa. Sí, Más o algo. menos, un poco a las apuradas. Aprender es otra cosa. O sea, tiene que hacer con esto que les acabo de dar, con todas las ayudas, con la lectura de todos los apuntes que están en el campus, tiene que sentarse a hacer los problemas. Los primeros por ahí cuestan, por ahí se traba en alguna cosa. Si es algo procedimental, por ejemplo, esto de superponer, decía, esto no me preocupa. Esto era simplemente hecho para un ejemplo. En algún momento los destrabo, no hay problema. O pueden preguntarle a Diego si quieren también. No sé si lo sabe hacer, Diego, esto. Pero bueno, pregúntenle. Si lo sabe hacer, los va a ayudar. Es más joven que yo, así que yo calculo que sí. Pero es procedimental, no hay nada. Creo que hay una guía, me parece que les había puesto en el trabajo. Bueno, pero eso es de procedimiento, es en la explicación. Esto sí lo tiene que saber hacer. Sí o sí, esto que está acá. O sea, tiene que responder cualquier pregunta respecto a eso. Entonces, fíjense
que con la media y el desvío ustedes pueden responder cualquier cosa con ese modelo matemático que les pregunten en cuanto a la distribución de probabilidades. Acá tienen todos los ejemplos posibles, habidos y por haber, de cosas que les pueden preguntar. Una vez que hicieron 3 o 4, ven que va a empezar a fluir. No es nada difícil. Lo que viene en la clase que viene es un poco más difícil, pero necesitamos que arranquen con esto, habiendo fijado esto. Profe, ¿cuántos temas quedan para saber de curiosidad? ¿Qué nos queda en el año? No, nos quedan los 2 análisis más de esto, un poco más complicados, matemáticamente más complicados, pero sigue sobre la distribución normal. No vamos a dar ningún otro tema. Hay un tema que queda en el tintero, que es correlación, que bueno, no nos va a dar el tiempo, pero como para que resulte todo ideal, ¿no? Pero bueno, si alguna vez le toca correlación, acérquense ahí a la jefatura diaria que los ayuda con eso. No le quiero poner más cosas porque si no estaría forzando la cuestión. Correlación es pueden llegar a ver algún día correlación lineal. Muy improbablemente, pero tal vez en algún lugar lo vean. Entonces, si están en esa situación, acérquense a la jefatura diaria y yo les doy materiales, les explico rápido cómo hacerlo, incluso usando el Excel. Profe, Pero para todo lo demás, ya está. ¿tiene pensado alguna próxima fecha de parcial? Sí, es probable que las vaya sectorizando. Como tiene una parte, a ver, abran las cámaras, así ya nos vemos las caras.